para que no le digan y no le cuenten. Uno de los pilares del modelo económico aplicado por el actual gobierno federal es el de la mejoría del ingreso de las personas. Y para esto es fundamental el incremento al salario mínimo. Pues el salario mínimo fue uno de los más afectados durante el periodo de los gobiernos neoliberales. Pues de 1980, que ocupaba el lugar 12 a escala mundial, descendió hasta el lugar 82 al terminar el gobierno de Peña Nieto. De tal forma que cuando inicia este gobierno se empieza un incremento sustantivo del salario mínimo. De tal forma que en el 2018, como se muestra en la siguiente gráfica, cuando entra este gobierno, el salario mínimo era de 88 pesos con 40 centavos. Fue incrementando año con año, incluso hasta en el 2020, que fue el año de la pandemia, hubo un aumento importante y actualmente es de 248 pesos con 90 centavos. Esto es de 88 pesos con 40 centavos que era en 2018, llegó hasta 148 pesos con 90 centavos. Un incremento que representa de 2.650 pesos al mes, que era el salario en el 2018, a 7.468 pesos al día de hoy. Ahora bien, este incremento del salario mínimo se dirá qué impacto tiene en el ámbito social. Y para esto es importante acudir al estudio que realizó el Coneval, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y de acuerdo a este estudio, tenemos que el Coneval concluyó que hubo una disminución de la pobreza significativa por factores como el mejoramiento del ingreso, los programas sociales, entre otros factores. Y de acuerdo a estos datos, tal como se muestra en la gráfica, hubo una disminución de la pobreza de la siguiente manera. Cuando en el 2016 el 43.2% de la población vivía en pobreza, en el 2018 subió al 41.9%, en el 2020 aumentó por la cuestión de la pandemia a 43.9%, porque durante muchos meses estuvieron paralizadas las actividades económicas a nivel mundial y por tanto había aumentado. Pero para el 2022 disminuyó a 36.3%. Y esto en cantidad representa que del 2018 habían 51.9 millones de personas en la pobreza y para el 2022 descendió a 46.8 millones de personas. Es decir, si hacemos la comparación con respecto al 2018, veremos que la disminución es de 5 millones de personas. Y si hacemos la comparación con respecto al 2020, es de 9 millones de personas. Ahora bien, esto es un estudio de un organismo nacional, pero resulta que si acudimos a un organismo internacional, como es el caso del Banco Mundial, un organismo que se ha caracterizado por ser impulsor o defensor de la doctrina neoliberal, realizó un estudio titulado Perspectivas Macropobreza para América Latina y el Caribe, y concluyó en ese estudio que efectivamente en México hubo una disminución sustantiva e histórica de la pobreza en 10 millones de personas. Pues de acuerdo a sus datos, tal como vemos ahora en esta tercera gráfica, en el 2018 el 28.8% de la población vivía en pobreza y para el año 2024 ahora es de solo 20.2% la población que vive en pobreza. O sea, una disminución de un poco más de 8 puntos porcentuales. Y en número de personas
resulta que en 35.7 millones de personas vivían en la pobreza en el 2018 y para el 2024 disminuyó a 26.1 millones de personas, es decir, 10 millones de personas menos en situación de pobreza. Y de acuerdo a este estudio del Banco Mundial, los dos principales factores que han contribuido a esta disminución de la pobreza son la mejoría en el ingreso, lo que coincide con el Coneval, y que cada vez menos personas se encuentran en desempleo. Pues de acuerdo a este mismo estudio del Banco Mundial, el desempleo ha disminuido en este mismo periodo de 3.7% a 2.7%. Y la situación que tiene la gente, el trabajos informales también ha disminuido de 55.8% a 54.8%. Entonces, son dos de los factores que dice el Banco Mundial, que también ha contribuido la baja en el desempleo. Y es así, ahora podemos ver en esta cuarta gráfica que México se ocupa, está actualmente entre los países del continente americano en primer lugar con el índice o nivel más bajo de desempleo con 2.7%, por encima de países como Estados Unidos, Guatemala, Ecuador y otros. En conclusión, este modelo económico nos está demostrando que si hay una mejoría en el ingreso, esto ayuda a reactivar la economía, porque hay más consumo, más compra por parte de la pirámide social y por tanto hay más demanda, más producción, se genera más empleo. En suma, se produce un círculo virtuoso del cual todas y todos salimos ganando.